Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves 29 de junio de 2017. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Como lo hemos venido diciendo en la hora de la verdad y desde hace rato, Venezuela va a estallar. Los últimos runrunes de Nelson Bocaranda son de una contundencia absoluta. Maduro está caído, Cabello está caído. La rebelión militar en Venezuela está lista. Esto es cosa probablemente de horas, con seguridad de días. Venezuela no resiste más. Gángsters socialistas encima. No lo resiste. Las FARC se roban todo, hasta el logo. Esto pues no es una causa que nos conmueva, pero es que son así, es que son intrínsecamente ladrones. El doctor Rafael Nieto Loaiza ha tenido el hallazgo de encontrar de dónde sacaron las FARC su nuevo logo. Un robo hecho a una entidad de salud italiana. Y ahí está el robo. Idéntico. No le cambiaron un trazo, porque las FARC son eso, una partida de ladrones que se roban hasta el logo. Y a propósito de ladrones y a propósito de estos temas delicados que tienen que ver con el narcotráfico, el general Coca Naranjo se va a los Estados Unidos a decir que han erradicado 19.000 hectáreas de coca. El Ministerio de Defensa acaba de certificarle a la hora de la verdad que llevan 10.000. No nos explicaron dónde y no creemos en las 10.000. Coca Naranjo habla de 19.000. Obviamente, como los norteamericanos son unos grandes pendejos, y me perdonan la expresión, no le van a preguntar en dónde, y cuándo, y cómo, y a qué horas. Todo es mentira, porque Coca Naranjo es un fabulador, es un mentiroso. Digan dónde erradicaron 19.000 hectáreas de coca en este primer semestre del año. Es mentira. Todo lo que dice este gobierno es mentira. Y para arreglar las cosas se llevaron al primer mentiroso del país, que es el vicepresidente de la República, Óscar Coca Naranjo, para no mandarle la razón con nadie. Y tenemos bastante pruebitas para demostrarle, ¿no? Empezando por aquello de lo que hizo aquel día de noviembre de 1985 en que dejó a la corte sus protegidos en manos de los bandidos que los asesinaron. Ahí empieza la carrera, no la carrera de un brillante oficial de la policía, sino de un mentiroso consuetudinario. También, hablando de estos temas, mis queridos amigos, gran despliegue porque capturaron 4 bandidos narcotraficantes, pero esta vez con heroína de Colombia que iba para los Estados Unidos. Y una pregunta, ¿y la heroína de dónde sale? Porque capturan a los narcotraficantes y nadie ha dicho una sola palabra de los cultivos de amapola. ¿Dónde están? ¿Cuántos cultivos de amapola se necesita para producir la heroína que estos bandidos que capturaron, y está muy bien que los capturen, estaban traficando hacia otros países del mundo? ¿Dónde está? Nos están llenando las montañas, inclusive de amapola, que es lo más destructivo que puede haber para el medio ambiente, pero ahí los partidos verdes se callan la boca. ¿No ve que la amapola es de las FARC? ¿No ve que se trata de un convenio de las FARC con grupos que viven allá, indígenas o no indígenas? El tema es altamente delicado. Obviamente
nadie lo menciona, sino la hora de la verdad. Gran éxito del Grupo Aval en emisión de bonos. Puso unos bonos en el mercado, se los raparon los inversionistas y con toda la razón. El grupo financiero más sólido del país, bueno, excepto las FARC, ¿no? Las FARC no es un grupo sólido, las FARC es un grupo opulento. El grupo sólido del país es el Grupo Aval. Sale a colocar bonos, tiene un éxito enorme, puede reemplazar deudas de corto plazo, obligaciones de corto plazo por obligaciones de largo plazo. Eso hay que destacarlo. En medio de estas situaciones tan difíciles, la gente sigue creyendo en las instituciones serias. El procurador Carrillo tuvo la idea más fantástica que se le ha podido ocurrir a nadie. ¿Por qué darle pensión solamente a los que han cotizado? ¿Por qué no darle pensión de jubilación a tantos viejitos abandonados que hay en Colombia? Procurador Carrillo, eso no se le había ocurrido a nadie. ¡Qué maravilla! Complete la idea. Diga de dónde va a salir la plata. Complete la idea. Diga si esto va a ser un regalo del gobierno, la gente entonces ¿para qué cotiza? ¿Para qué tomarse el trabajo de cotizar si la pensión de jubilación se la van a dar gratis? Procurador, usted tiene unas ideas fantásticas. Los capturados por la bomba del Andino. No estamos poniendo en duda que esos capturados tengan antecedentes, que probablemente debían estar en la cárcel o no debían estar en la cárcel. No conocemos los detalles del proceso que hay levantado contra ellos. De lo que estamos seguros es de que no fueron los del Andino y que están creando una caparazón de datos convenientes para ocultar la verdad. Nos están ocultando la verdad en el tema del Andino. Y si no, ¿por qué no nos muestran los videos? ¿Por qué ese hermetismo en los procesos penales allá en Palo Quemado? ¿A quién le están protegiendo la espalda? ¡Qué mentira! Le están facilitando al gobierno nacional para que siga aclimatando la paz en medio de las bombas. Esta noticia es extraordinaria, la que les vamos a dar. Michel Temer, el nuevo presidente del Brasil, que reemplazó a Dilma Rousseff por corrupta, parece que es tan corrupto como Dilma Rousseff. Entonces ahora la Corte Suprema del Brasil manda a Temer ante la Cámara Baja, que es la que debe empezar el juicio contra Temer. Los brasileños, desesperados, ¿saben qué es lo que quieren? Que regrese el imperio. ¿Ustedes se acuerdan que Brasil fue un imperio? Eso lo contamos alguna vez Hoy en la Historia. Y don Pedro II, el gran emperador del Brasil. Su imperio se murió a finales del siglo XIX, por allá en 1889. Si la memoria nos falla es por muy poco. Y dejó una huella de un hombre eficiente, de un hombre capaz, y entonces ahora quieren renovar el imperio, que eso de la república les parece muy aburrido. Esas cosas ocurren. Cuando abusan de la gente se aburre con la democracia. Ya en Brasil quieren imperio, era lo que faltaba. Otro ataque guerrillero en Teorama, norte de Santander. Un soldado muerto y otro herido. La noticia ni aparece. Y al fin de cuentas, ¿para qué esa noticia? ¿Para qué? No es sino un par de soldados. No valen la pena. Los reemplazan por otros dos. Estados Unidos se prepara para aplicar la ley de inmigración. 6 países malditos, 6 países cuyos nacionales no pueden llegar a los Estados Unidos sino en unas condiciones muy especiales que el Departamento de Inmigración de los Estados Unidos están pidiendo que se las expliquen porque no entienden. Lo cierto es que finalmente en esto Trump se sale con la suya. Recuerden que hace muy poco estábamos hablando del nuevo presidente de Corea del Sur y decíamos que era un liberal y que no sabíamos exactamente qué camino iba a tomar frente a Corea del Norte y frente a China. Pues no, resolvió ser aliado total
total, absoluto de Trump, de los Estados Unidos, y que se va a defender con lo que pueda contra Corea del Norte. Nuevo virus informático. De esto se habla poco, especialmente porque atacó principalmente instituciones y empresas europeas, pero hablan de una pérdida de 8.000 millones de dólares y que el virus se habría originado en Ucrania. Sexto periodista asesinado en México este año. Se llama Salvador Adame. Los periodistas de México se sublevan. Están indignados. Los periodistas mexicanos los están matando a todos. Es la mafia nutrida por la cocaína de las FARC. México se está volviendo un país invivible por la inseguridad a todos los niveles. 6 periodistas asesinados, periodistas que se han atrevido a hacer presentaciones sobre la mafia, desde luego. De Siria vienen 2 noticias. Lanzaron un disparo de mortero contra Israel e Israel inmediatamente respondió. Eso lo tienen claro los países árabes, que con Israel no se juega y que cualquier ataque a Israel tiene respuesta inmediata de su fuerza aérea. Y los Estados Unidos dicen que Siria, el gobierno de Bashar al-Assad, que es semejante personaje, está preparando otro ataque químico. Recuerden que cuando lanzaron un ataque químico, los Estados Unidos, en respuesta, atacaron una base militar de Siria y destruyeron. Hubo un encuentro muy desagradable con Putin, que es el aliado de Bashar al-Assad. Pues ahora los Estados Unidos dicen, están preparando otro ataque químico y no respondemos por lo que pueda ocurrir si eso llegara a suceder. Y terminamos volviendo a una noticia nacional. La tesis de Carlos Holmes Trujillo, la que expuso aquí en La Hora de la Verdad, y de la que ya había dejado nota en un escrito periodístico, de que Colombia no tiene constitución. La Constitución se acabó. ¿Cuál es la Constitución? ¿Dónde está la Constitución? ¿Son las 312 páginas de las FARC? ¿Es la Constitución del 91 con todos los remiendos que le ha hecho Santos? ¿Es la Constitución del 91 más las 312 páginas? ¿Dónde está la Constitución de Colombia? Una pregunta muy juiciosa del precandidato a la presidencia de la República por el Centro Democrático, Carlos Holmes Trujillo. Y Hoy en la Historia, recordaremos que en un día como hoy, en 1974, María Estela Martínez de Perón sustituyó como presidenta a su marido. Allá se pasaban la pelota entre los maridos. Juan Domingo Perón estaba moribundo y entonces fue sustituido. ¿Por quién? Por su esposa. Así manejaron las cosas los peronistas. Y eso tuvo un costo político gigantesco. Con los países no se puede jugar, porque pasan estas cosas. Se lo decimos a los que están jugando con el país, a los que están haciendo payasadas, en cambio de hacer lo que deben hacer. Política grande y seria. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Los invitamos a que nos sigan desde nuestra señal en Internet, en Wonder Radio y Tuning, escribiendo La Hora de la Verdad. Allí encuentran audio de la más alta calidad. Lo mismo a que nos sintonicen hoy, como todos los días, en nuestros diales 970 AM en Bogotá, 1200 AM en Cali, 710 AM en Medellín y en Radio Sabana de Sincelejo, 1370 AM. Recuerden que estamos minuto a minuto en Twitter, nuestro usuario @Hora de la Verdad, en Facebook y redes sociales con los temas y las noticias que son de su interés. Y como siempre, recuerden también que a través de nuestra página de Internet nos pueden escuchar en vivo y en diferido y nos pueden hacer llegar todas sus opiniones a través del chat. En esta dirección www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. Son las 6:15 de la mañana. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad,
con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Muy buenos días a todos. Pues de Venezuela nos quedamos aquí en Colombia, en donde no crean que las cosas están mucho mejor. Hay una calma tensa, ¿no? Porque la Corte Suprema de Justicia rechazó a través de una carta el reclamo que hizo Estados Unidos por la libertad que la Corte le concedió al narcoguerrillero Julio Enrique Lemos, alias Nader. ¿Recuerdan? Quien, además de narcotraficante y masacrador, está requerido por la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York por el secuestro de un estadounidense. Aunque Estados Unidos considera que alias Nader es una persona extremadamente peligrosa, parece que la Corte no comparte esa opinión, quien normalmente considera extremadamente peligrosos a los uribistas encarcelados, quien ni siquiera pueden acceder a la casa por cárcel, porque esos sí son de extrema peligrosidad. Y es así, ¿no? Esto no es un comentario aislado que yo hago, es una realidad. Pues bien, la Corte Suprema, a través de una breve carta, rechazó el reclamo de Estados Unidos y reaccionó visiblemente ofendida. Dijo: rechazamos que un agente diplomático de un país amigo, refiriéndose al embajador Kevin Whitaker, nos reclame públicamente por el contenido de una decisión judicial dictada en desarrollo de nuestro ejercicio soberano. Recordemos que la joyita de alias Nader se acogió a la Justicia Especial para la Paz y, a pesar de los terribles delitos que hay en su currículum, pues salió libre de culpas como otros muchos. Y precisamente hoy, y para que quede clara la línea de la Corte Suprema, absuelven también al líder indígena Feliciano Valencia, condenado a 18 años de prisión por el Tribunal Superior de Popayán, por el secuestro del cabo del ejército Jairo Danilo Chaparral, miembro de un batallón de contraguerrilla. Según la Corte Suprema, este líder indígena, que encerró a este cabo en una jaula metálica durante 2 días y después le dieron múltiples latigazos, no cometió delito porque el indígena aplicó la jurisdicción especial indígena a la que tiene derecho al encontrar en su territorio a un intruso. En definitiva, se trata de decisiones judiciales que abren inmensos interrogantes y que confunden enormemente. ¿Cómo es posible que los uribistas encarcelados, y voy a ponerle nombres concretos, Diego Palacios, Abbas Pretel, Alberto Velázquez, entre otros muchos, sean presos de extrema peligrosidad y alias Nader es una mansa paloma que sale por la puerta de la Justicia Especial para la Paz y el beneplácito de la Corte? ¿Qué pasará ahora? Recordemos que Estados Unidos estaba reclamando por un delincuente que atentó contra un ciudadano estadounidense. ¿Se quedará quieto Estados Unidos? ¿Ustedes qué creen? ¿O por fin empezará a abrir los ojos y se dará cuenta de quién es quién en este show? La Corte Suprema de Justicia abandonó los caminos de la juridicidad para meterse en los caminos de la política. Nader fue liberado por razones políticas. Y esas razones políticas ofenden a los Estados Unidos porque era un ciudadano estadounidense la víctima, una de las víctimas de este bandido. Tiene derecho a protestar. Y la Corte Suprema de Justicia no tiene derecho a decir: es que estoy ejerciendo el sacrosanto derecho a la jurisdicción de este país. Nada, está haciendo política y política vulgar. Y eso es lo que está haciendo también en el caso del indígena. ¿Cómo le parece, pues, que ahora el territorio indígena no es territorio colombiano y no operan las leyes de la República, y a un cabo del ejército lo pueden tener encerrado en una jaula durante 2 días y eso no es delito de secuestro? De la contraguerrilla. Recordemos cuál era la función de ese cabo, ¿no? Porque si yo hago eso, si yo meto en una jaula a este señor, a este cabo, ¿me voy directamente a la cárcel o no? Pero por supuesto, el resto de la vida. Pero no, como se trata de un indígena, entonces quiere decir que esos territorios no son de la jurisdicción colombiana. Una cosa es que se respeten las tradiciones indígenas y que se les respete con cierta flexibilidad sus costumbres, y otra cosa es que la ley colombiana no opere en esos territorios y los derechos de los colombianos no valgan en esos territorios y allá sea posible el delito de secuestro y los latigazos y las brutalidades porque están aplicando sus leyes.
De manera que si usted pasa por territorio indígena, sepa que ya lo pueden matar, descuartizar, darle latigazos, cualquier cosa, y no pasa nada porque ese territorio no forma parte de Colombia. Como que se le fue la mano a la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Nos arrebató todo el país donde hay indígenas. Pero ¿esto qué es? En últimas es todo el territorio nacional. Pero por favor, ay, la Corte Suprema de Justicia de Colombia, bien lo dice usted, Montserrat, los peligrosos para ellos son Diego Palacios, Sabas Pretel y Alberto Velázquez. Eso sí, a la cárcel por peligrosos. Todos estos otros bandidos, delincuentes con unos prontuarios escabrosos, a la calle, porque esto es la paz de Colombia. Muy bien. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 29 de junio del año 17, faltan 405 días para que se acabe esta calle de la amargura en cabeza del sátrapa de turno. El vicepresidente de las FARC, el de la República Bolivariana de Colombia, general Óscar Coca Naranjo, como lo llaman desde Ancol, se reunió con el subsecretario para Asuntos de Narcotráfico de Estados Unidos, William Bromfield, el embajador en Colombia, Kevin Whitaker, y el comandante de la Guardia Costera, almirante Paul Succombe, para hablar sobre los avances en la lucha contra el narcotráfico. Al término del encuentro, explicó que se hizo una revisión de lo que significan los avances incontrovertibles que estamos obteniendo para erradicar y sustituir los cultivos ilícitos en nuestro país, sin ponerse colorado, contrariando lo certificado por el Ministerio de Defensa, que oficializó a un derecho de petición presentado por la Hora de la Verdad, que eran 10.000 hectáreas. Naranjo, siguiendo las directrices del fabulador sátrapa bolivariano de Colombia, dice que son 19.000 las hectáreas, y un proceso que ya comenzó con 7.000 familias y 5.000 hectáreas para sustitución, que hablan que será posible al final de este año cumplir la meta. Destacó que el país no bajará la guardia y calificó como productivo el encuentro, burlándose de la inteligencia del pueblo colombiano, poniendo una meta de eliminación en 100.000 hectáreas a través de la erradicación forzosa que realiza la fuerza pública y la sustitución voluntaria que se viene pactando en los departamentos más afectados por el conflicto armado en Colombia. Doctor Londoño, Coca Naranjo nos cree caídos del zarzo. No, y a los Estados Unidos también. No están erradicando una hectárea de coca. Y si no, diga dónde, General Naranjo. Exacto. A ver, diga dónde. Y con cuántos erradicadores. Y cómo han sido esas faenas. Nosotros lo preguntamos en un derecho de petición y lo que nos contaron fueron vaguedades con una cifra de 10.000 hectáreas. Ya Coca Naranjo la subió a 19.000. ¿Dónde están? A ver, ¿dónde está? ¿Y quién las erradicó? ¿Y a qué hora se erradicaron 19.000 hectáreas? Es que probablemente él no sabe qué es una hectárea y qué son 19.000 hectáreas. Él sabe otras cositas. Lo que producen esas hectáreas tal vez de eso está mejor enterado. Pero ni una palabra sobre el particular. En las regiones donde están, el cuento de las 5.000 familias y la sustitución de cultivos es un cuento. Todo lo que hay es el colino de plátano que sembró Santos en alguna parte, para hablar de cómo se iba a sustituir la coca voluntariamente y forzosamente. Mentiras, mentiras. Esto es un saltar de mentiras, como la que metió al pie de mi cama de moribundo cuando salió a decir que probablemente no eran las FARC, sino que era un movimiento de la mano negra de la extrema derecha y que lo estaban investigando, porque usted es un mentiroso, usted es un fabulador, General Naranjo, para no mandarle la razón con nadie. Cristina Londoño está desde los Estados Unidos. ¿Qué nos cuenta, Cristina?
Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, hoy en la Cámara de Representantes de Estados Unidos se van a oír dos proyectos de ley que el presidente Trump ha estado impulsando desde el momento de la campaña y que defensores de los inmigrantes y otros activistas y opositores consideran racistas y anti-inmigrantes. El presidente les hizo campaña nuevamente ayer en la Casa Blanca y lo hizo con familiares de personas que han muerto a manos de delincuentes indocumentados. Y es que estos proyectos de ley hacen dos cosas. Primero, endurecen los castigos contra los indocumentados que después de haber sido deportados regresan al país. Y por otro lado, castigan quitándole fondos federales a las llamadas localidades santuario, que son ciudades como San Francisco, Nueva York y Chicago, que están diciendo que sus agentes de la ley, sus policías, no son agentes migratorios y que si la policía coopera con inmigración en las comunidades latinas y en muchos barrios, pues la gente le va a tener miedo a la policía, no va a cooperar con la policía y que en vez de asegurar estas ciudades y estos lugares, pues los van a hacer muchísimo más peligrosos porque ya nadie va a creer en los agentes uniformados. El presidente Trump dice, sin embargo, que estas leyes van a cerrar peligrosos vacíos, estas fueron sus palabras, que son explotados por criminales, miembros de pandillas, traficantes de droga, asesinos y terroristas. Y también le dijo a los familiares de las víctimas que ellos habían perdido a la gente que aman porque el gobierno se negó a endurecer las leyes de inmigración. Por otra parte, los defensores de inmigrantes y opositores dicen que estas propuestas están plagadas con violaciones constitucionales que pasan por alto los derechos civiles y humanos de los inmigrantes. Vamos a ver qué pasa, va a ser una batalla dura. Por otro lado, les digo, ¿están pensando venir a Estados Unidos? En los próximos meses se tendrían que armar de paciencia. El Departamento de Seguridad Nacional exigió el miércoles, ayer, que las aerolíneas de todo el mundo mejoren sus medidas de seguridad para vuelos internacionales que vengan a Estados Unidos y les advirtió que si no lo hacen pueden enfrentarse a que sus pasajeros se les prohíba llevar cualquier aparato electrónico a bordo o incluso les podrían quitar el privilegio de viajar a Estados Unidos. Ya desde marzo está vigente una medida que prohíbe que viajeros vienen de 10 aeropuertos del Medio Oriente y de África viajen con sus computadores o con sus laptops y todo esto al parecer porque fuentes de inteligencia habrían dicho que podrían ser utilizados para actos terroristas. El secretario de Seguridad Nacional John Kelly dijo que la seguridad es su principal preocupación y aseguró que si nuestros enemigos se adaptan, nosotros nos tenemos que adaptar también. Esas nuevas reglas se aplicarían en 180 aerolíneas extranjeras y estadounidenses que vuelan desde 280 ciudades en 105 países, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional. Según estadísticas que tenemos, alrededor de 2.000 vuelos internacionales aterrizan en Estados Unidos todos los días. Y bueno, finalmente les cuento que hoy, hace 10 años, salió a la venta el producto más exitoso de todos los tiempos. Reemplazó para muchos los mapas, las linternas, las cámaras de fotografía, el reloj despertador, el diccionario, la enciclopedia y, más importante aún, revolucionó totalmente la manera en que nos comunicamos y que nos mantenemos informados y conectados con el resto del mundo. Obviamente ya saben, estoy hablando del iPhone. Para enero de este año, el iPhone ya había alcanzado más de 2.200 millones de aparatos vendidos. La compañía Apple, por ejemplo, pasó de tener 18.000 empleados en el 2006, antes del iPhone, a 116.000 empleados el año pasado. Y las ganancias aumentaron de 19.000 millones en el 2006 a 215.000 millones en el 2016. Hay una gran expectativa por el lanzamiento del iPhone nuevo en septiembre. Me dicen los expertos que va a tener realidad virtual, inteligencia artificial, realidad aumentada. Me explican, por ejemplo, que uno va a poder jugar ajedrez con una persona que está en otro país y va a poder prácticamente mover las fichitas. ¿Qué quiere decir esto? Que estos teléfonos podrían seguirnos acercando a esos seres queridos que tenemos lejos, pero de alguna manera alejándonos
de los que tenemos cerca, porque ya no les paramos suficientes bolas por estar todo el tiempo en el teléfono. Algo que tenemos que considerar. Es todo lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Gracias, Cristina. Una última observación que tengo que destacar. Es desesperante hablar con una persona que está pegada de un iPhone de esos. Es desesperante, es ultrajante, es indignante. O están hablando con uno o están hablando con el iPhone, con la humanidad entera. Pero esto es una cosa dramática. Y el que está prendido de un aparato de esos no sabe lo que pasa a su alrededor. Se le pueden robar los hijos, le pueden meter los bolsillos y sacarle la cartera. Se puede caer el mundo que él está viendo el iPhone. De manera que, lo dice muy bien Cristina, nos acerca a gente que está muy lejos y nos separa de nuestra realidad y nos convierte en una especie de autómatas dedicados al aparatico ese. Bueno, Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes y para los compañeros aquí en la mesa. En lo que va corrido del año, el Banco de la República ha disminuido la tasa de intervención en 125 puntos básicos, pasando de 7,5% a 6,25%. En su momento, doctor Londoño, la gran preocupación era la inflación. Pero todo parece indicar que ahora lo que tiene a los codirectores con los pelos de punta es la desaceleración de la economía. La proyección del banco es que el crecimiento económico sería de 1,8% de nuevo en 2017, y muchos empresarios piden que el emisor le dé una mano al mercado. La ANDI y FENALCO, por ejemplo, han pedido que el Banco Central asuma un papel contracíclico más claro, y muchos analistas sugieren que se deje de lado la preocupación por tratar de mantener la inflación en el rango meta, que está entre 2 y 4%. Recordemos que actualmente la inflación está en 4,37. Recomiendo, doctor Londoño, el comentario económico del día de ANIF, que publica el diario La República, y que el día de hoy hace un análisis de la regla fiscal que se aprobó mediante Ley 1743 de 2011 en Colombia. Recuerda, ANIF, que en Chile el anclaje fiscal permitió llegar a superávit fiscal y a tener la posibilidad de mover la línea para enfrentar momentos difíciles para la economía, manteniendo, empero, situaciones de superávit fiscal entre 1 y 0,5%. En el caso del Perú, la decisión fue respetar criterios duros, como mantener la deuda pública bruta por debajo del 30% del PIB. Recordemos que en Colombia ya superamos el 42%. Lo había dicho doctor Londoño Richard Francis de Fitch Ratings cuando insistía en que la deuda pública bruta con relación al PIB en Colombia ya está muy alta. Nada se logra y flaco favor le hace a la economía colombiana un gobierno que promueve reformas tributarias que afectan negativamente la confianza de los consumidores, de la industria y del comercio, que gasta a manos llenas lo que ya no tiene, pero espera recibir en los próximos 30 años 87 billones de pesos en vigencias futuras hasta 2040, que le apostó todo a un acuerdo rechazado en las urnas y cuyo costo en términos económicos, doctor Londoño, supera con creces cualquier proyección. ¡Viva la paz! Abajo la economía, prosperidad para todos. Bueno, ese es el resumen, de manera que es muy probable que este viernes el Banco de la República baje otra vez la tasa de interés. Siempre hemos dicho que eso tiene dos límites. Por una parte, el tema de la inflación. La inflación se puede disparar. Y por otra parte, mi querido amigo, la competencia por los capitales golondrina. Le estamos dando palo a los capitales golondrina y un día van a decir, me quedo mejor en los Estados Unidos. La rentabilidad de Colombia no me paga ir hasta allá. De manera pues que el Banco de la República, haciendo política anticíclica, es decir, buscando la expansión del mercado con la rebaja en las tasas de interés. ¿A dónde nos lleva esta nueva política del Banco de la República? Recordemos que de acuerdo a la Constitución, la finalidad primordial del Banco de la República es combatir la inflación, Santiago. Eso está dicho en la Constitución política de Colombia. El Banco de la República no tiene el objetivo fundamental de intervenir en los ciclos económicos, sino de evitar la inflación. De manera que el Banco de la República se sale de la Constitución, toma una nueva política, vamos a ver esto para dónde nos lleva.
Vanessa Araujo. Doctor Londoño, compañeros de la mesa y queridos oyentes, muy buenos días. Ayer en Venezuela el Tribunal Supremo de Justicia aprobó las medidas cautelares solicitadas por el diputado chavista Pedro Carreño contra la fiscal Luisa Ortega Díaz, que incluyen la prohibición de salir del país y la congelación de sus cuentas bancarias. En un comunicado, el TSJ fijó además para el próximo martes 4 de julio la audiencia en la que iniciará su proceso de enjuiciamiento. Al respecto, Ortega declaró lo siguiente: defenderé la Constitución y la democracia hasta con mi vida. Al respecto, hay que aclarar que la Constitución venezolana establece que la remoción de miembros de la Fiscalía está en manos de la Asamblea Nacional, con el previo pronunciamiento de la Sala Plena del TSJ sobre una falta grave. Entonces, no queda claro cómo la tiranía de Maduro destituirá a Ortega si la Asamblea Nacional, que es la que debe aprobar finalmente la decisión, se encuentra en desacato y ya ha dicho públicamente que no respaldará esa destitución de la fiscal. Pero bueno, están en una tiranía. Por otra parte, del helicóptero que sobrevoló el TSJ con un letrero que dice 350 Libertad y de su piloto no se sabe mucho. El helicóptero fue encontrado, pero de quien volaba y de sus acompañantes no se conoce el paradero. Con respecto a los rumores de golpe militar, la fiscal Ortega afirmó: están como desesperados de que haya un alzamiento militar, están desesperados de que haya un golpe de Estado. De otro lado, Ramos Salub, diputado opositor, afirmó que 3 cuerpos militares y 4 cuerpos del PCV están presionando la renuncia de Maduro. Además, hay que recordar que en el video que colgó el piloto Óscar Pérez en Instagram, asegura ser la cara visible de una coalición de policías militares y civiles que están en contra del régimen de Nicolás Maduro. Hoy los venezolanos marcharán hasta el CNE para exigir una vez más elecciones ya y para rechazar la constituyente. A estas alturas, tristemente, los informes sobre las víctimas mortales en las marchas no concuerdan en los números, pero lo cierto es que ya son más de 80 las víctimas mortales. Los venezolanos se preparan hoy para una nueva jornada de protesta porque, a pesar de la represión y a pesar de que hoy amanecieron con la triste noticia de que 5 jóvenes murieron, siguen en pie de lucha y tratando de acabar con el socialismo, de tumbar al socialismo que los tiene muriendo de hambre. ¿Cuánta gente ha muerto de hambre y cuánta gente ha muerto por carencias médicas y hospitalarias elementales? ¿Cuánta gente? ¿Y cuántas vidas destruidas, doctor? Porque ¿cuántas vidas destruidas por este régimen nefasto? Eso es lo que nadie sabe, esa es la contabilidad que nadie lleva. Qué dolor por nuestra hermana patria de Venezuela, sometida a unos gángsters, narcotraficantes además, socios de las FARC. No se les olvide ese pequeño detalle. Los que mandan en Venezuela son socios de las FARC. Cuando las FARC terminen por mandar aquí, que es para donde van, entonces tendrán socios en Venezuela si es que ese gobierno maldito no se cae muy rápidamente. De Mar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Esto que escucharán ustedes, queridos compañeros y oyentes, es una de esas mentiras que dan risa o tristeza. Las FARC no tienen un solo peso. La FARC no tiene dinero, pues todas las cuentas bancarias de las FARC en estos paraísos fiscales pueden tomarlas y colocarlas al fondo de reparación. Pues si no tienen dinero, ¿para qué cuentas en paraísos fiscales? Según la revista Forbes, en el 2014, la fortuna de esa guerrilla alcanzaba los $600 millones, monto muy superior en dinero a grupos terroristas como el chií libanés Hezbollah con 500 millones, los talibanes con 400 millones y Al Qaeda y sus afiliados que cuentan con solo $150 millones. Las FARC de lejos por encima de estos grupos terroristas. En las últimas horas, Noticias RCN dio a conocer que los acuerdos con la narcoguerrilla costarán 129,5 billones de pesos durante los próximos 15 años. Según el marco fiscal de mediano plazo, la mayor cantidad de dinero será para la reforma rural, de donde se destinarán 110,6 billones de pesos, y para la participación política acordada con la narcoguerrilla en La Habana serán 4,3 billones de pesos. De acuerdo con la publicación, la plata que se invertirá para cumplirle a las FARC se puede utilizar en vivienda de interés prioritario, y esto significaría darle solución de vivienda a 2.500.000 familias. Doctor Fernando, ¿será que con este crecimiento económico en Colombia habrá manera de pagarle a las FARC todo lo que están pidiendo?
Como nunca antes en la historia, diría el presidente Juan Manuel Santos, las FARC está viviendo como ricos y Colombia sumida en la pobreza. Bonita paz, y con su permiso, Santiago, utilizo una frase que dice usted a diario. Prosperidad para las FARC. Bueno. Autorizado, Aymar, autorizado. Es el lema del gobierno. Prosperidad para las FARC y austeridad para todos. Pobrecito. Pero ustedes hablaron de 600 millones de dólares, que sería el patrimonio de las FARC. The Economist habla de 10.000 millones de dólares, que se parece mucho más a la realidad. Hagan cuentas de cuánto vale el negocio de la cocaína y cuánto vale el negocio del oro, y son por lo menos 10.000 millones de dólares de los que son dueños estos bandidos, que se presentan como unas pobres viejecitas, pobrecitas. Y en un minuto estaremos con Paloma Valencia, senadora por el Centro Democrático y probable precandidata a la presidencia de la República, aunque no ha querido decirlo. En un minuto Paloma Valencia estará con nosotros.